decir ninguna variable que sea diferente de 0, quiere decir ninguna variable que haga en absoluto nada, ni mejore ni empeore los resultados de la evaluación, salvo la presencia de orientador en el centro, que es lo que se ha comentado cuando me han presentado, ¿no? Efectivamente, la presencia de un orientador reduce el riesgo de fracaso escolar. Y esto también es algo sobre lo que hay que tener mucha cautela, porque si lo decimos así, se puede decir, bueno, ustedes, ¿para qué quieren unos buenos ratios si resulta que empeoramos las ratios y los resultados son los mismos? ¿O para qué quieren ordenadores si resulta que les ponemos ordenadores y los rendimientos no mejoran? O les quitamos ordenadores y los rendimientos no empeoran. Bien, la idea, y esto cada vez lo estamos trabajando, en realidad lo estamos empezando a trabajar, la idea es que más recursos por sí solos no hacen gran cosa, que únicamente recursos bien combinados permiten mejorar. Y estamos hablando de nuestros niveles aquí en España. Obviamente, cuando esto se hace en Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica, sí que sale que supone una diferencia mejorar las ratios. Sí que sale que supone una diferencia poner ordenadores. Pero en nuestro nivel, por así decirlo, en términos económicos, si me permiten, estamos en una zona de la función de producción suficientemente buena como para que, por mucho que vayamos incorporando cosas, no mejore el rendimiento. Hay que combinarlas muy bien. Y además hay que combinarlas muy bien y son caras. Las reformas que permiten mejoras en el rendimiento son cada vez más caras y suponen una combinación de factores cada vez más compleja. Leía ayer una entrevista al director de la Fundación Santillana, ¿no? Donde decía, es que si simplemente le soltamos los ordenadores, ¿no? Claro, esta idea de soltar los ordenadores es un poco básica, ¿no? Pero en cierto modo tiene razón, ¿no? Si le soltamos los ordenadores, probablemente no hagamos nada, ¿no? Y bueno, para quien le interese esto, en Estados Unidos está muy documentado. Hay unos artículos muy buenos de Hanushek, por ejemplo, sobre ello, ¿no? Cómo programas que son caros, ¿no? Únicamente de recursos físicos y la cosa no mejora, porque es una combinación cada vez más costosa de recursos humanos y físicos y muy bien diseñado, y si no, no mejora. En Cataluña, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se denomina el 1 por 1. La idea es un ordenador, un alumno. Está empezando, pero claro, todavía no sabemos si funciona o no funciona, pero funcionará no por el ordenador, sino funcionará si se consigue articular como una pieza más sofisticada de política educativa, no soltar los ordenadores. Bien, hay más cosas de las que hablar. Hay, bueno, pues estos últimos, de cómo se organiza el proceso educativo. También sabemos, por ejemplo, una cosa interesante, que es lo que sucede cuando separamos a los alumnos por lo que en la OCDE llaman habilidades, ¿no? Separar a los buenos de los malos, ¿no? Pues también un clásico que aparece en todas las evaluaciones es que los selectos mejoran y los no selectos empeoran. Esto no es del todo de perogrullo, porque que los selectos mejoren por los efectos compañeros es fácilmente anticipable, pero que los no selectos empeoren no es del todo anticipable, porque podríamos decir, no, es que se adecúa la docencia a lo que necesita. Sí, pero les falta el efecto compañero de los selectos que están en otro aula. Los que están en otro aula dejan de tener el influjo negativo de los no selectos. En resumen, ya quien sepa sobre la realidad de lo que estamos hablando, pues ya sabrá las complejidades y cómo en ocasiones, pues efectivamente, si no separas
no hay nada que hacer, pero es que si separas, el resultado agregado es nulo, porque lo que empeoran unos, lo mejoran los otros. Lo que empeoran unos a través de la falta de efectos compañero y a través de procesos de estigmatización. También en Estados Unidos hay, iba a decir infinidad, pero no, probablemente hay bastantes o algunos estudios de este tipo, ¿no? O simplemente de etiquetaje, ¿no? Dividir alumnos de forma arbitraria y decir a unos que son los buenos y a otros que son los malos. Y tratarles a unos como los buenos y a otros que son los malos. Detrás hay un engaño, ¿no? Simplemente es una distinción arbitraria. Los malos siempre empeoran, porque han sido etiquetados, ¿no? En realidad, bueno, esto es muy interesante en la evaluación. En Estados Unidos, como son así de desinhibidos, ¿no? Se puede decir de otra manera, ¿no? Políticamente más incorrecta, tiene una aproximación un poco salvaje a la evaluación, pues hacen cosas, eso ya ha sido políticamente incorrecto, ¿no? Pues hacen cosas tan graciosas como hay un estudio que se llama el estudio Perry desde los años 60, donde se trató directamente a alumnos, a chicos muy pequeños de escuela infantil, se les trató como se trata a las ratas en el laboratorio, un grupo experimental y uno de control. El grupo de control no tenía ningún tratamiento, el grupo experimental se le proporcionaba escuela infantil de altísima calidad, de alta calidad. Esto creo que fue en Chicago y se ha seguido durante ya 45 años la trayectoria de esta gente y se ha podido evaluar que realmente la escuela infantil ha significado una diferencia enorme en sus vidas, a favor de los que pasaron por la educación infantil. Claro, como era un experimento no sabemos qué ha pasado con los otros, ¿no? Pero en cuanto a medias de años de cárcel, por ejemplo, había diferencias. Nosotros no podríamos hacerlo así, supongo que por deontología o por las leyes o por lo que sea, ¿no? Pero eso es una buena evaluación a largo plazo y en condiciones de laboratorio. Bueno, ya ven, habría muchísimas cosas de las que hablar y yo, la verdad, pues, salvo el incidente que un poco más y me he ahogado aquí con el vaso de agua, pues he estado muy a gusto explicándolo y espero también, si hay algunas dudas o la interpelación con los comentaristas, pues poder seguir explicando alguna cosilla más. Muchísimas gracias. Empieza tú o yo. Esto estará conectado. Empiezas tú o yo. Pues tú que eres una dama, ¿no? Y además la jefa. Aquí no. Pues es el momento que le toca a los relatores. Los vuelvo a presentar. Ana Cobos, coordinadora provincial del área de acción tutorial y convivencia de la Delegación Provincial de Educación, y Antonio Cerván Medina, orientador del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria. Seguro que tienen muchísimos planteamientos, que han pensado mucho sobre lo que ha dicho nuestro ponente. Tienen media hora y después pueden dar paso a las preguntas del público. Muchas gracias, Teresa. En principio, quería felicitar a Jorge por su intervención, la claridad de la exposición de sus ideas y a la vez la sencillez, lo cual te convierte en un ponente brillante y, vamos, si tú has estado a gusto, yo creo que por lo menos yo, los que te hemos estado escuchando, pues también, porque me he sentido como una esponja que no paraba de absorber nuevas ideas. Y bueno, y esto da para reflexionar un poquito, ¿no? Son muchas las cosillas que quería plantear, pero habíamos pensado, Antonio y yo, de ir planteando intervenciones cortas para tener la oportunidad de escucharte aún más y bueno, ideas breves, ¿no? Lo primero que me ha llamado la atención, yo soy orientadora. Y claro, cuando te he oído decir que la intervención de los orientadores mejora los resultados académicos, pues me he sentido muy complacida, ¿no? Yo siempre lo creía así también, no solamente por las atenciones que podemos hacer a las intervenciones con los niños y niñas en cuanto a la atención a la diversidad o a la orientación para la formación de itinerarios educativos, sino también porque los orientadores y orientadoras llevamos a los centros la psicopedagogía, y la psicopedagogía es una de las ciencias de la educación que se ocupa precisamente de que los niños y niñas progresen a todos los niveles, ¿no?
como decía, pues